Y en ese momento no había realmente una estructuración ni nada. Yo quería hacer un podcast, él quería hacer un estudio y surgió esto. Yo soy me pica el cerebro si hay algo que no entiendo. ¿Me explico? No puedo estar aquí sentado y no entender cómo funciona esa luz que yo uso todos los días. No es que la tengo que saber prender, la tengo que saber utilizar en todas sus Una modalidades. de las cosas que a mí más me atrajo de todo el modelo, que no es algo que predije al principio, era que Astro se estaba convirtiendo como una especie de club de contenido, donde creadores venían, hacían sus cosas y a pesar de que era un container chiquitico, todo el mundo se quería quedar. Cuando yo migré de la música a producción audiovisual, arranqué de PA, pasé a todo el departamento de cámara, la mayoría de las asistencias y las direcciones que se pueden hacer en un set. Y finalmente entendí en dónde quería no solo yo estar, como yo quiero ser productor ejecutivo de mis producciones, quiero poder delegar adecuadamente a quien yo sé que va a hacer la tarea como el producto lo requiere. No necesariamente hacerlo, sino entenderlo, yo diría. Todas las personas con las que me relaciono en el mundo creativo comienzan sobre esta premisa que yo considero es un error garrafal. Haz lo que amas y el dinero llega solo. Hoy estoy con unos invitados muy especiales que de manera directa o indirecta forman algo muy especial del Marco Money Podcast y poco a poco les voy a ir explicando por qué. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de esta premisa? Yo opino que la primera parte es 100% verdad y la segunda parte es 100% mentira. Uy. Sí, totalmente. Yo he hecho lo que amo por mucho tiempo pensando que eso era verdad y después me di cuenta que ok, hay que trabajar en la parte del dinero también por separado. Sí, el dinero no llega solo. Creo que lo mejor es trabajar en la parte del dinero en algo que amas. Creo que eso puede ser la lección Y ahí le respondemos refinada. de qué se trata este piloto del Marco Money Podcast. ¿Es de Marcos o es de Money? O de money. O de las dos. De las dos. Marcos carísimo. Marcos carísimo. Hey, díganme, ¿qué tan importante ha sido el proceso de estructuración y el proceso de negocios dentro de lo que ustedes están creando, ¿no? Y lo quiero manejar en dos tiempos porque voy a aprovechar de que los tengo acá juntos. Primero, el artista y artífice de Astro Studio. Luego, el proyecto que ustedes comparten, que es Chiste Interno. Y ahora, este hub de contenido en un nuevo venue acá en Miami, Claro. que está increíble. Sí. Empieza tú. Sí, estamos justamente en ese proceso de como que estructurar este negocio en el que queremos entrar, que se está desarrollando, creo que a nivel global, que es la monetización del contenido original. Obviamente también hay una parte de eso que es prestar un servicio para que otros puedan producir su contenido original, como es este caso. Pero está muy interesante ese lado y de poder crear una pieza original y que eso genere un revenue. Pero para poder llegar a ese revenue, obviamente tienes que tener una estructura porque en esencia te estás convirtiendo en un canal independiente que opera desde Little Haiti con un equipo de 3, 4 personas en la oficina. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Es estructurando la pega, pues. Sí, yo creo que también hay algo de probar el concepto primero, el clásico proof of concept. Y en este caso fue orgánico porque nos conocimos, o sea, empezamos a trabajar juntos con la idea de este proyecto que era Chiste Interno, que coincidía con que Adrián estaba abriendo el estudio, que ya no es este, sino el anterior. Y en ese momento no había realmente una estructuración ni nada. Yo quería hacer un podcast, él quería hacer un estudio y surgió esto y salió tan bien que dijimos, oh, aquí hay algo más, podemos crear otros podcasts, podemos... Y una de las cosas que a mí más me atrajo de todo el modelo, que no es algo que predije al principio, era que Astro se estaba convirtiendo como una especie de club de contenido, donde creadores venían, hacían sus cosas, interactuábamos, compartíamos ideas, y a pesar de que era un container chiquitico, todo el mundo se quería quedar. Todo el mundo quería quedarse más tiempo, y era como que aquí hay algo. Y poco a poco, después de 2 años, fuimos conversando, mira, hay que mudarse, hay que crecer, tenemos otras ideas, queremos un estudio más grande. ¿Qué tal si unimos esfuerzos? Yo vengo de la parte de creación de contenido original, Adrián también, y de la parte de producción. Era como un perfecto match para probar, dar el siguiente paso y convertir esto en un verdadero negocio. Ey, para mí increíble cómo se alinearon los astros. Porque Literal. ahorita veo y hay nuevos participantes No en pun el intended. negocio con otros approaches, con otros insights. A mí de verdad que me pareció mágico y cambió la manera en la que yo vi la generación de contenido cuando decidí empezar a hacer podcast y pues hicimos el trabajo que hicimos, ¿no? Claro. No solamente a nivel de calidad de producto, todas las cosas que se han generado alrededor, en donde para personas del mundo de los negocios eso queda un poco más claro, sobre todo en la ciudad de Miami, donde
hay mucha forma y poco fondo, la gente le da mucho más valor a las relaciones que a la estructura, pero de verdad que lo que se ha estado generando aquí es increíble. Gracias. Estoy Gracias. sumamente agradecido y hay cosas como que el crossover entre los podcasts, como yo me he relacionado con personas de la industria musical, con venezolanos, con argentinos que andan en otras cosas que uno, si no forma parte de estos espacios, prácticamente no se entera, ¿no? Porque lo hemos hablado, el algoritmo de redes sociales, bueno, nos va a mostrar lo que siempre gusta, lo que siempre te gusta, etcétera, etcétera, y hay otro elemento muy clave que sé que en tu caso, Adrián, viene remontado desde la parte de la música y para ti ya de la parte de la comedia. ¿Cómo se juntan estas dos cosas en sinergia? Que para mí la relación es clave, pero hay algo que quiero que sea punto central de esto y que a mí me ha encantado siempre, es el elemento transgresor de la comedia. Claro. Cuando yo me aventuré en el tema de podcast, me apoyé de gente de la comedia para estructurar el contenido y entenderlo. Pero díganme ustedes cómo se alinearon estos astros, ¿no? Yo creo que están alineados desde el comienzo, por lo menos en la escena venezolana, porque lo ves o lo escuchas en Chiste Interno, que muchos te hablan del Molino, del En Vivo, te hablan del Teatro Bar en Las Mercedes, de la Quinta Bar. Todos esos fueron los bares en los que yo estaba tocando. Entonces, si era un viernes en el que estaba tocando Vinilo Versus, de repente el día siguiente se presentaba José Rafael Guzmán o George Harris en el teatro. Estamos lidiando con la misma gente, en esencia también creo que el mismo público, porque mucha gente nos decía muchas veces como que no, estuve ayer aquí otra vez y nos quedamos todo el fin aquí en este bar porque obviamente yo me paso a casa ni modo, pero digo, como que esa era la experiencia nocturna caraqueña que creo que nos nutrió mucho y en la que nos desarrollamos como profesionales, ¿no? Y creo que ambos comparten, bueno, hay un tema transgresor por lo menos en el rock and roll, que también creo que comparte la comedia, pero también a nivel de negocio, porque creo que hay que verlo de ambos lados como artista y también como Showbiz. con qué se come eso, ¿no? En esencia estamos haciendo carreras más o menos de la misma manera, ¿me explico? Era muy de crear una presencia en redes, online, en los medios, para luego poder ir y vender tickets, vender merchandise, porque ni siquiera era un tema de regalías que íbamos a cobrar en SACBEN, eso era simbólico. Era realmente cuántas franelas podías vender en el venue, y era lo mismo que estaban haciendo los comediantes. Hasta cuando crecíamos íbamos a los mismos venues, Corbanca, por ejemplo. Sí. Yo llegué a experimentar en Caracas venues o los open mics cuando me empecé a interesar el tema de la comedia, que luego se transformaban en un party. Sí, claro. El clásico de la Quinta El de la Bar. Quinta. El de la Quinta Bar. La gente, era un open mic, bueno, igual que el teatro, donde la gente veía el show parado. Era como una experiencia de concierto, pero era comedia. Entonces, sin duda, había mucha conexión. Eran los mismos bares, el mismo grupo de gente o similar. Y de la misma manera, yo amaba la comedia, pero yo produje eventos de música, tenía una página web de música. Hay como una relación muy estrecha cultural entre los músicos y los comediantes, que bueno, aquí es un buen ejemplo. Hey, indudablemente. A mí me gusta resumirlo como showbiz y tanto la experiencia que ustedes traen de Venezuela como lo que he estado viendo en Miami, donde es una industria en esteroides. Cómo eso va haciendo sinergia, pero yo siempre veo el elemento en común y es la falta de estructura. Sí, claro. Veo la falta de estructura. Pero acá, y para los que no saben, pues mi querido Osvaldo, pues que a mí me explotó la cabeza cada vez que fui entendiendo quién era Osvaldo y de cómo todo lo que se hace a nivel de comedia, podcasting, que es en donde los venezolanos para mí han tenido un éxito gigante, está este hombre detrás. Yo siempre comento algo, no, directa o indirectamente. O sea, lo que era Santo Robot, o sea, muchas cosas que marcaron mi conexión que siempre hubo con la comedia venezolana, bien atada a eso, de estos chavos. Esa cultura web veneca que nos crió a todos. Y el blog, o sea, eran unas vainas en las que estábamos sumamente avanzados y lo que se generó a nivel de curación y luego lo que todos estos panas estuvieron haciendo alrededor del mundo, que ahí conectaría, ¿no? Y lo hablamos en el episodio de la temporada pasada donde tuvo Adrián y habló de cómo él tuvo que pivotear su experiencia en la música y a nivel de producción, pues porque es la industria musical, o sea, lo que teníamos nosotros en industria musical versus industria de comedia estaba desnivelado, ¿no? Con lo que nos conseguimos en el mundo. Sí, y también que, o sea, en lo que sí se parece al resto del mundo es que creo que son carreras, yo me refiero como que no convencionales,
y por no convencionales usualmente no tienen como que quizás un camino marcado más obvio, como que si quisiera ser pediatra. ¿Me Sí, explico? nadie te paga un sueldo mientras estás haciendo posgrado. Uno, eso. Dos, que por lo menos si tú me preguntas a mí ahorita, que yo no tuve nada que ver con ese tipo de educación, ¿cómo llegas a ser pediatra? Creo que puedo atinar más o menos cuál es el camino, ¿me explico? Pero tú le preguntas a un médico, ¿cómo haces para salir en Saturday Night Live? Obviamente eso es un long shot, pero puedes estructurar esa vía. Si más o menos entiendes la industria y tienes metas que tienen sentido para que sigas avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la música y la comedia se parecen muchísimo porque son carreras en las que uno como artista y también muchas veces son amigos de los artistas que terminan siendo sus managers, van aprendiendo de darse coñazos al buquear venues, al grabar una vaina y publicarla y entender cómo funciona el tema de derechos y cómo recoges el dinero de esas regalías. Te vas dando golpes y vas como que afilando tu carrera. Entonces, bueno, es chévere sobre todo cuando te encuentras con alguien que ya más o menos ha hecho el camino igual que tú dices, como que me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos como para entender si el partnership ¿Cómo del era la estudio, sinergia? ¿Qué sinergia había? primero con el podcast fue muy, muy natural y muy orgánico, pero luego con el estudio fue una pregunta muy clave, que para mí era clave, fue una pregunta que yo tuve con mi socio anterior, que fue, ¿queremos o no hacer contenido original? Porque para mí eso es clave. Yo no quiero que mi cap de income esté basado por las horas de estudio que voy a tener disponibles a la semana por la cantidad de estudios que tengo. Porque ya eso es lo máximo que puedes ganar y es mentira que de repente tu estudio va a empezar a coger valor y entonces aquí se paga mucho más que en el estudio enfrente. Sí. Eso es mojón. Entonces, la realidad es cómo podemos hacer para que en esa ecuación entre producción de contenido original, que sí es exponencial lo que puedes ganar con contenido original. Y que se sale del estudio. La generación de dinero ya no depende solo del estudio, claro, y del contenido, sino todo lo que eso genera alrededor, ¿no? Conciertos, eventos, merch, cursos, talleres, todas esas cosas que suceden alrededor, pero que sí necesitas ese contenido en el estudio saliendo para generar esa autoridad, ¿no? Y que algo que yo he visto en este hub de comedia y de showbiz que ustedes influencian de una manera muy importante acá en la ciudad de Miami, es como Adrián me invitó, ¿no? Yo vi lo que se estuvo haciendo con la Connector en shows de comedia, o sea, ver a Chatén, ver también a comediantes que estaban empezando y cómo la relación y el roce hacía que los panas se vieran y se escucharan muy pro. Era como si, o sea, ¿qué nivel hay acá? ¿Cómo crees, Osvaldo, que tu experiencia ya a nivel de agencia, a nivel de creación de contenido original, el Chigüire Bipolar es algo que a mí me ha explotado la cabeza? Primero me mataba de risa, luego a medida que fui madurando y fui entendiendo quién eran cada una de las personas y los actores y todo lo que representaba atrás, dije, wow, o sea, qué vaina tan maquiavélica, o sea, y de una buena manera, porque sí, claro, yo siempre lo digo y la razón por la que a mí la comedia me parece muy interesante es porque la comedia permite tocar temas que tú no tocarías bajo ningún otro contexto, sí, ¿okay? Y eso a mí me parece clave, pero cuéntanos de tu experiencia como agencia y cómo a nivel de estructura eso formó un elemento clave para que se juntara los astros. Sí, bueno, justamente con el tema de estructura es raro porque siento que la medicina o el pediatra, estas carreras que la estructura es algo valorado. Uno quiere un abogado estructurado, un médico estructurado. Hizo pregrado, se percibe la estructura como un valor no solo agregado, sino que te genera confianza. En el mundo de la comedia, de la música, es al revés. Es como que sí se necesita estructura, pero tú no quieres estar viendo una comedia y digas, wow, qué estructurado. Más bien tú quieres que se sienta como que, verga, se le ocurrió eso de repente y se inspiró y salió, pero tú sabes que detrás de eso hay un gran trabajo y una estructura y una disciplina, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, después de tantos años, creo que tiene que ver, yo uso mucho el término autoridad, que es como, bueno, yo tengo muchos años en esta carrera. Mencionaste el Chigüire, yo creo que Plop, la agencia creadora del Chigüire, Isla Presidencial, agencia que fundé yo con Juan Andrés, fue un elemento de eso, y todos esos años de trabajo, a pesar de que yo después me retiré y me fui a otra industria muy distinta por unos cuantos años, quedaron ahí como evidencia de que yo sí tengo la autoridad para llamar a alguien como Led Varela o George Harris o Emilio Lovera o Nacho Redondo y que se pueda sentar en esta mesa a hablar conmigo. Entonces, a veces eso la gente subestima. ¿Qué suerte tiene que tú, Nacho? No, tengo
15 años trabajando en esta vaina para que él pueda atender, Sí, para que tu responderme llamada un tenga mensaje de peso WhatsApp, a la hora de ¿entiendes? llamar Y totalmente. se los diría, o sea, que es algo de que a mí me impresiona de cómo me recibieron a mí en la ciudad de Miami cuando decidí hacer contenido acá. Ujú. Cómo me acuerdo que a mí me canceló un invitado y Adrián me puso al invitado que yo considero más grande a nivel de plataforma que estuvo en un evento de música. Yo quería pensar que iba a terminar en un concierto de punk. Imagínate, eso nada más ocurrió con Isra. Exacto. Lo peor es que yo ni sabía a qué evento iba. Y estaba con amigos porque estábamos en Tech Week y fui con un amigo y yo dije, ¿qué es esto? Y le digo, no sé. Y dice DJ Set, supongo que será algo de electrónica. No tengo ni idea. Llegamos a ir a un concierto de punk. Igual me pareció increíble. O sea, estaba Servando, estaba gente de la industria tech y es algo que solo veo que está ocurriendo en Miami. Sí. Y me parece increíble. O sea, me parece increíble y todo lo que me parece que es rescatable aquí a nivel de estructura, de todo el trabajo que ustedes han ido haciendo y es lo que quiero que la audiencia del Marco Money Podcast entienda. Porque son incontables la cantidad de personas de que yo decidí producir un podcast y siempre hago ese chiste con Adrián. Me dicen, Marco, yo con mis amigas me pongo a tomar vino y Y eso es un podcast. y nos salen unos chistes buenísimos. ¿Nos puedes ayudar como para hacer un podcast? Y le digo, claro, obviamente inténtalo, pero qué risa como lo orgánico y lo simple de cosas como Escuela de Nada, que yo sé por detrás que formaron parte de tu agencia, que son chamos que estuvieron escribiendo, estructurando contenido y haciendo tanto humor como marketing por muchísimos años. Luego generaron esa fórmula y que en realidad no es así sencillo. No es así de sencillo. La manera que tendría para decírtelo es como que, bueno, sí hace falta ese momento de los vinitos y vamos a hablar. Esto se trata de nada, como que si fuese súper fácil. Pero detrás de ese ejercicio hay un montón de hojas de Excel. ¿Sabes? Como que la realidad del proyecto exitoso es que detrás de toda esa belleza hay un montón de hojas de Excel estructurando, planificando, contando segundos, cuadros. Hay mucho trabajo de Ayer me planificación. madrugué literalmente actualizando la hoja de Excel de postproducción porque, bueno, hubo cambios, hay cosas que mejorar. O sea, aparte que es un trabajo que nunca termina. No es que lo arrancaste porque tu podcast eventualmente evoluciona y vas queriendo atender cositas distintas que dices como que, bueno, sabes que mi tabla de Excel debería contemplar esto también. Ujú. Es bien, pero también por otro lado, haciendo mención a lo que decías, creo que parte de lo que está sucediendo en Miami es un montón de gente queriendo aprovechar la oportunidad de tener como un piso fértil para este tipo de carreras. Es como la capital de Latinoamérica 100%. sin querer serlo. Porque todos pasamos por aquí, desde lo más hacia el sur de los argentinos. Esta vaina está llena de argentinos, restaurantes increíbles por aquí, colombianos, de todos lados. Entonces, cuando te pones a ver, dices, verga, si yo unifico todos estos elementos y pongo a la orden este servicio, esto va a florecer. Y fue parte del concepto original. Lo hablamos. Mira, yo quiero hacer un podcast presencial porque siento que Miami es la ciudad perfecta para la comedia en español, para eso. Porque si no viven acá, como, no sé, George, o Isra, o Led, o Abelardo, etcétera, etcétera. Exacto, por ahora. Van a pasar por acá en algún momento. Ya sea de visita, de gira, y así ha sido. O sea, realmente el podcast ya tiene más de 2 años y vemos que el booking no es tanto problema como al principio pensábamos, ¿no? Porque Miami es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en cuanto a contenido en español. De repente fuese otro país, otro idioma, de repente no es Miami la ciudad, pero para lo que nosotros estamos haciendo, estamos en la ciudad perfecta, sin duda alguna. Hey, de eso no hay ninguna duda. Y para los que no saben qué es Chiste Interno, que es el podcast que tienen Adrián y Osvaldo juntos, es el podcast de los comediantes, que no es de comedia. No es de comedia, es bastante en serio. Ya después de 2 años la gente entendió. Pero sí, al principio Qué marico, pero esto no da risa. tuvimos un par de invitados que llegaban Con su rutina lista. con su rutina. Esa es la otra, sí. Sí, sí, Me sí. mató. Y bueno, después como 1 hora se daban cuenta y que no, creo que esto es para conversar de comedia, pero ojo, y da risa, no es que es un Claro. podcast súper serio, pero definitivamente no es un podcast destinado para hacer reír. No creo que es serio, es inspiracional. Exacto. Y bueno, obviamente en la inspiración hay veces que hay risa, pero hay veces que también hay un poco de frustración y le entramos sin miedo. Totalmente. Sí. Y creo que es algo que está la esencia de estas carreras no convencionales. Claro. Pero quiero seguir profundizando en un punto y es cómo ustedes, también de manera orgánica, ¿no? Identificaron cómo la producción de contenido original
al mismo tiempo tiene todas estas verticales que se van generando alrededor. Hablamos de los shows de comedia que ustedes han estado liderando, que han hecho en conjunto con otras plataformas que funcionan acá en la ciudad de Miami, como personas que no están acá. Entendemos la venta de tickets y los shows, ¿no? Sí. Eso es como que bastante estándar. Pero hay cosas también como la plataforma de cursos, lo que están haciendo ustedes a nivel educativo. Cuénteme un poco más de eso. Mira, te soy sincero, eso llegó un poco orgánico, nos fuimos dando cuenta, ¿no? Ya uno, al principio cuando uno hace un podcast, y esto lo recomiendo a todo el que quiere hacer un podcast, es ¿cómo puedo hacer esto de una forma eficiente que no me cueste dinero o no me cueste tanto dinero? Y eso es difícil porque... Y tiempo también. Mucho tiempo, obviamente. Entonces, ya yo tengo 20, 25 años trabajando en contenido original. Eso ha sido antes era televisión, después plataforma. No había hecho tanto podcasting, pero sí tenía... Esa es mi zona de confort, el contenido original. Pero era, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto se sustente? Cuando lanzamos el proyecto, le fue bien desde el principio y nos empezamos a dar cuenta, bueno, YouTube paga algo, Patreon paga algo, pero si realmente nosotros queremos convertir esto en un negocio, tenemos que seguir pensando otras alternativas de monetización. Y ahí es que surgió la idea de hacer eventos, que es lo que tú dices, es lo más obvio, sobre todo en el ecosistema de comediantes y de música. Es, bueno, mantengo estas redes y este podcast activo porque quiero vender tickets para mis shows. Es tu mejor herramienta de marketing. En nuestro caso, como el podcast realmente no estaba diseñado para comedia, sino para inspiracional, dijimos, mira, creo que un área muy interesante es la parte de capacitación. Hay mucho interés por la comedia, hay mucho interés por aprender de comedia, hay muchos también percepciones equivocadas de que la comedia no se aprende, que eso, volvemos al tema de estructura. ¿Qué estructura es? Eso es pararse a hacer chistes y no, hay muchas fórmulas, mucha estructura. Ojo, y sorry que te interrumpa, pero también ahí entra como el podcast como una herramienta para habilitar todo eso. Recuerdo perfectamente la promo que hicimos para el primer taller de Rubén Morales. Y son todos estos comediantes que uno admira como audiencia del podcast, que fuiste a escucharlos porque los has visto en tarima y te parecen geniales, diciéndote que fue Rubén quien los encaminó a ser mejores comediantes. Entonces, haces ese compilado, una promo de 30, 45 segundos, y la vaina tiene sentido, ¿me explico? Es coherente. Y que si no me equivoco, habla de improvisación, como la improvisación que, me explico, es lo más genuino, lo más... Ese era Ron Chávez, pero sí te entiendo lo que va al punto. Sí. Tal cual. Y bueno, dijimos, vamos a hacer una prueba y hacer un curso con Rubén. Vamos a traerlo, él vive en Bogotá, y probar. Pero lo hicimos de una forma muy conservadora y escéptica, que creo que a veces es bueno. Al principio no ponerse todo optimista, sino más bien realista. Y hay algo que hablamos que se utiliza mucho en el mundo de los negocios y sobre todo en tecnología, que es el MVP, el Minimum Viable Product. Exactamente. Que es como tú vas tanteando sin sacrificar demasiado presupuesto, ni esfuerzo, ni recursos para que el mismo mercado sea quien te dé el feedback y la respuesta. Claro. Y con base a eso desarrolles algo más elaborado. Exacto. Claro. Bueno, eso fue lo que hicimos sin saberlo. Sí. Básicamente lo que hicimos fue, bueno, vamos a traernos a Rubén, eso nos va a costar una platica porque hay que pagar el pasaje, hospedarlo acá, pero aprovechemos y bueno, lo entrevistamos para el episodio, que él es una persona que queremos que esté en el podcast. Hacemos un curso con él que lo hicimos en FIU, en la Universidad de FIU, y hicimos también unos pregrabados, unos on demand que se grabaron en el estudio, que al final resultaron ser muy atractivos porque los grabamos, los editamos, los montamos y ahí están vendiéndose. Y todo el mundo puede tener acceso a eso. Todo el mundo puede tener acceso a eso si tiene $50, ¿no? Pero lo que digo es como que genera un ingreso pasivo. Qué alegría ver es que entró platica sin que tú que ya hayas trabajado por eso en el pasado y no estés ahorita dedicándole tiempo. Claro, y lo replicable y lo escalable. Que exactamente, es muy escalable. Y ahí fue la primera señal de que estábamos por el camino correcto, porque cuando lanzamos el curso de Rubén, se vendió rapidísimo. Esto estábamos hablando de presencial. Estos cursos no pueden ser masivos. El ticket es relativamente caro. Y hay cierta dinámica de, vamos a decir, de acompañamiento. De acompañamiento. Entonces eran grupos de máximo 30 personas. Claro. Llenamos el primero y llenamos el segundo. Abrimos una segunda fecha y la llenamos también. Y ahí nos dimos cuenta, ok, aquí hay algo que podemos seguir explorando. Y sinceramente, al soy de hoy, en el ecosistema de chiste interno,
es, digamos, la vertical que más revenue genera. ¿Sabes? Más allá... Claro. O sea, te diría, no es la más importante. La más importante sigue siendo el podcast, porque sin esa... El caballo de Troya. Exacto. Esa no... Sin esa nada, lo otro no existe. Pero la que está ayudando a pagar las cuentas y a ayudarnos a crecer y todo esto es la parte académica, porque en nuestro caso eso fue lo que funcionó. Hay comediantes, bueno, son las giras, monetizan en las redes, etcétera, etcétera. Para nosotros ha sido específicamente la parte académica, y por supuesto la monetización de redes y views siempre ayuda un poquito para complementar. Me recuerda mucho al formato con la banda, porque literalmente era eso. La música grabada, la IP original no era lo que más revenue generaba, pero sin eso no podías traer lo otro. Ahora, la comparación con el podcast, que creo que me parece interesante, si bien con el podcast está sacando mucho más contenido más frecuente, producir un episodio de podcast no cuesta ni cerca de lo tanto que cuesta un disco. Una canción, ¿sabes? sí. Una canción. Sí. Entonces, en ese sentido también te pones a ver y dices, coño, es una manera eficiente de que el contenido original no me cueste tanto y que maximizar el revenue que me puede llegar a dar. Así sea por la vertiente que sea. Aquí hay como una diferencia y fue la manera en la que nosotros lo vimos, y es, me gustaría resumirlo en vivir del arte y enseñar cómo se hace el arte. Exactamente. Sí, y ahorita que hablamos de revenue streams, de estas verticales de negocios, ¿cómo las ven ustedes estructuradas a nivel, mira, vamos a decir, porcentual, ¿no? O en proporción. Porque es sumamente interesante y es algo que ocurre y que siempre le decimos a la audiencia, tanto en negocios tradicionales como en tech, hay una norma que es no te enamores nunca del producto. Pero también forma parte de entender qué función tiene cada producto o cada servicio, ¿no? Como me permite a mí la entrada, luego tengo el que es más escalable y más rentable por esa misma razón. ¿Cómo lo ven ustedes a nivel de producción y la parte educativa? ¿Y qué otras cosas tienen por ahí? Bueno, específicamente chiste interno, porque cada proyecto tiene su naturaleza distinta. Yo te diría en porcentaje, obviamente estoy haciendo aquí muy genérico, que la parte académica probablemente produce el 50% del revenue, el podcast como tal como 30% y los eventos como 20%, pero porque solo hacemos uno al mes. Y en parte es porque nos hemos dado cuenta, bueno, lo que dices tú, qué es lo que me cuesta más producir. No es solo cuánto revenue me genera, sino cuánto esfuerzo me requiere producir ese revenue. Entonces, claro, los cursos es lo que menos cuesta producir. Escalan muy bien, son online. Ahorita migramos mucho a hacerlos online porque se puede conectar de todas partes del mundo. No tienes no tienes que alquilar un estudio. Se pueden inscribir 100, 200, 35,000 personas. O sea, no importa. Entonces hay como un modelo de escala mucho más atractivo. El costo fijo es exactamente el mismo. Y el costo fijo es mucho más manejable, pequeño. Entonces los cursos online están siendo el lugar donde ahorita le estamos metiendo más enfoque. Eso es así ahorita. Eso puede cambiar dependiendo de muchas cosas que hagamos. Obviamente yo quisiera meterle más a producción de eventos, pero producción de eventos implica alquilar local, que se vendan las entradas, meterle ads. Es un trabajón que uno dice, wow. O sea, si eres comediante y esa es tu carrera, dale. Pero yo prefiero 1000 veces hacer mi curso on demand. Ojo, también estas son cosas que, entre todo también el evento, por ejemplo, comediantes que lo hacemos una vez al mes, producir aquí, son procesos que ya hemos como masterizado. O sea, en comediantes, por ejemplo, la función del sonidista, del camarógrafo, de todo eso lo hacemos entre Yael y yo. Y vamos ahí, ¿sabes? Trabajo hormiguita con calma desde temprano. Porque lo sabemos hacer y porque no podemos ahorrar ciertos costos que también harían de esto más algo imposible, pues. Y esta cantidad de herramientas y una cosa que, además de que ahorita tenemos un espacio más grande donde hay, vamos a decir, van a haber múltiples estudios, figuras como la de Yael, que también hace contenido y que está acá con nosotros. Claro. Es como que ya empiezas a ver equipo y cómo aprender sobre todas estas distintas herramientas es una parte clave del proceso de delegar y de escalar, ¿no? Cómo delegas algo que tú nunca has hecho. Totalmente, eso es clave. Delegar es lo más importante. Al principio es bueno saberlo hacer uno, ¿no? Pero eso que dices, cómo delegas algo que nunca has hecho, para mí eso no existe. Cuéntame. O sea, yo soy muy como... Me pica el cerebro si hay algo que no entiendo. ¿Me explico? Y es como... No puedo estar aquí sentado y no entender cómo funciona esa luz que yo uso todos los días. No tiene sentido. Y no es que la tengo que saber prender, la tengo que saber utilizar en todas sus modalidades.
Entonces, llevando eso a una producción, para mí, cuando yo migré de la música a producción audiovisual formalmente, porque fue en lo que me eduqué, igual que Osvaldo, también es comunicador social, dije, coño, déjame entender a profundidad cómo funciona un set. Entonces arranqué de PA, pasé a todo el departamento de cámaras, hice todo el departamento de gripería, hice todo el departamento de producción, hice la mayoría de las asistencias y las direcciones que se pueden hacer en un set. Y finalmente entendí en dónde quería no solo yo estar, pero como yo quiero ser productor ejecutivo de mis producciones, quiero poder delegar adecuadamente a quien yo sé que va a hacer la tarea como el producto lo requiere. Sé qué le puedo pedir y sé qué esperar de esa persona sin que haya cuenticos de por medio. Las expectativas sobre el resultado. Y quizás ahí te diría, no es necesariamente hacerlo, sino entenderlo. Yo diría, yo para utilizar un iPhone no necesito saber cómo se produce, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, sí, sí. Pero el punto de Adrián, que es como... yo tengo un cuento que siempre he hecho. Cuando yo entro, hace muchos años ya me da pena admitir, pero yo entro en el año 2004 a trabajar en el canal Sony, que realmente es un lugar que me cambió la vida. Claro. Y era el trabajo soñado de un creativo de 24 años en ese momento, ¿no? Y cuando yo entro me dicen, mira, aquí, a diferencia de las agencias de publicidad normales, tienes que ser un productor creativo integral. Tienes que saber escribir, tienes que saber editar y tú te vas a ser responsable de tu pieza del principio a fin. Y yo ahí entré en pánico porque yo no sabía editar. Y ellos me dijeron, tranquilo, nosotros te vamos a unas clases y me pusieron a editar y aprendí a editar. Y los 2 años que estuve en Sony, edité. No, ¿me gusta editar? No me gusta editar. Apenas pude dejar de hacerlo, lo dejé de hacer. Pero ahora a la hora de revisar, tengo un mejor criterio, sé lo que implica, sé el trabajo y el esfuerzo que el tiempo, porque a veces uno le pasa cuando te piden favores de, bueno, me pediste un favor, tú crees que eso dura 20 segundos y eso son 20 minutos, ¿no? Y eso puede hacer una gran diferencia en roces, manejos de expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante saber lo que estás pidiendo. En el caso del podcast empezó Adrián y yo y Pedrito. Nosotros no había más nadie. Ahorita pareciera que es imposible hacerlo así, pero los Excel los armamos nosotros, las hojas de cálculo con los sistemas de pietaje, todo eso lo diseñamos nosotros para después explicarle a alguien, ahora de en adelante, tú lo haces y yo lo reviso. Gracias. Así y mismo. así ayuda. En verdad, yo amo delegar. Sí. Yo estoy empezando a delegar en esta etapa de mi vida y lo estoy amando. Sí. ¡Ey! ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Me está gustando. Hoy hay algo en el proceso de delegación y que yo lo hablo mucho con founders, fundadores de empresas y dueños de negocio. Y es que, vamos a decir, cuando uno construye algo desde cero, es tu ADN, es tu bebé, ¿no? Sí. Y a veces el bebé va creciendo y hay que hacer las paces con que... Y sobre todo en el proceso de delegación, que es que si hay algo que está por seguro es que nadie va a hacer las cosas exactamente como tú las hacías. Sí. Hay un tema, yo siempre debato esto, yo no soy fan de lo que llaman el micromanagement. No. O sea, me parece que es una manera de desconfiar de todo el mundo para que las cosas salgan. Y es verdad, hay veces que hace falta, sobre todo al principio, si estás enseñándole a alguien, eso es necesario. Sí, un proceso complejo. Pero capaz. realmente no es un proceso saludable para ninguna estructura porque primero hace que esa persona que está micromanagement a todo el mundo no está, se paraliza todo. Es como la tendencia, sí, ya estoy acostumbrado a que esto se mueve porque esta persona me está diciendo paso A, paso B, paso C. Si esta persona no está, tendré que esperar. Te condicionan a no servir para nada. Y realmente el medio no es lo que tú quieres que se implemente a juro. O sea, lo que yo quiero es el resultado. Si el resultado cumple con todos estos parámetros y... O sea, no sé, por lo menos en procesos yo incluyo ciertas vainas que te permiten de repente en postproducción retroceder sin mucho dolor, ¿no? Claro. Hacer un cambio sin que implique demasiado dolor de cabeza. Si tú me das a mí un proceso nuevo que incluya ese feature... Dale, yo no estoy haciendo el proceso, no sé si me explico. Lo que yo necesito es que esto no sea un problema más adelante. Pero sí pasa lo que mencionas, que no siempre va a quedar como tú lo hubieses hecho. Y tienes que hacer las paces bueno, con sí, eso. tal cual. Y que a Tienes veces que puede hacer ser las paces positivo. con eso. Claro, a veces Estás es trayendo positivo. otra persona con otra visión, Tal con cual. otra ejecución. Ojo, y también no solo... Puede hacerlo mejor también. Eso es lo que te iba a Puede decir. hacerlo No mejor. solo hacer las paces, sino también entender que, coño, o sea, muchas veces es una nueva generación, muchas veces es alguien que tiene como que un mindset muy distinto al tuyo y también está de pinga como que salirte de tu zona de confort y ver algo distinto. Sí, 100%. Y aquí como en el Marco Money Podcast, pues obviamente el elemento de emprendimiento y sobre todo de emprendimiento tech está a la esencia. Hay una ola
que ya todos nos estamos surfeando, que es la de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Explícame. No, vivo debajo de una piedra. Skynet. Sí. Skynet heavy. Vienen por nosotros, Jos. No, mira, yo te confieso, para entrar ya de lleno, tengo ya por lo menos un par de años usando ChatGPT. Y hace poco, después de toda esta campaña mediática, empecé a migrar a cloud y no lo puedo ni creer. La diferencia. No solo la diferencia, porque obviamente es en sí mismo ellas van avanzando muy rápido. Es injusto comparar al ChatGPT de hace un mes con el cloud de hoy, ¿entiendes? Pero lo que me impresiona es todos los paradigmas que está rompiendo con respecto a que era, ¿sabes? El humano. O sea, esa parte como mística de la creatividad y que no, mira, casi todo es matemática y es una ciencia. Y este AI, más temprano que tarde, va a dar más risa que tú. Y hablamos del el contenido creativo, de la comedia, la estructura detrás y cómo puedes trabajar en eso. Entonces, ¿tú sí crees que vaya a sustituir a los comediantes? No creo que sustituya a los comediantes porque el tema en vivo es difícil de sustituir. O sea, pero sí me imagino un robot comediante en el futuro dando risa. Y sí me imagino mucho, eso ya está pasando, los comediantes utilizando la inteligencia artificial para crear, escribir, desarrollar. Claro, es ahí a donde voy. O sea, de repente un writer's room de un show ahorita tiene un par de comediantes que están up and coming y que te lanzan como que gran parte del lomito de lo que es la comedia de tu show. Es posible que en el futuro quizás cosas como esas que sean muy costosas contratar a un comediante rellenes con AI. Y pasa en todos lados. También va a pasar en música, va a pasar en contenido original de televisión. No puedes pensar que todas las películas de Hollywood ahorita van a ser con AI, pero muchos de los straight to TV movies, yo creo que mucho de eso va a ser... Todo, ¿sabes? va a ser AI, todo. O sea, yo creo, justo hace poquito vi una pieza de AI que hizo esta marca de apuesta no es deportiva, es la que se llama Calci, que es como apuestan a la guerra, como un Polymarket. O sea, un Polymarket, es la competencia de Polymarket. Mierda. Hicieron una campaña de, básicamente el tag es como, el mundo está en caos, apuesta. O sea, es como que, y toda la pieza hecha en AI, y es evidente que es AI, no te están tratando de engañar. O sea, me imagino que habrá una señora, un viejito que verá la vaina y se la cree. Pero no hay una intención de ocultarte el uso de la herramienta y la pieza es de premios. O sea, yo la veo y digo, o sea, ¿sabes? Cuando un creativo ve algo que le genera envidia, eso fue lo que me pasó. Fue como que, coño, ¿cómo eso no se me ocurrió a mí? Entonces, sí creo que está invadiendo rapidísimo todas las áreas de creación. Bueno, ya salió la están grabando la primera peli con Val Kilmer, postmortem, AI. No la están grabando, la están prompteando. No, bueno, digo, están grabando a todo el mundo y están metiendo a este tipo de... Pero sí, literal. Dos buenos prompts en cloud. Carajo, se fue para la casa. Tal cual. Literal. Es así. Cloud lanzó Cloud Design. O sea, yo pienso que... Porque la revolución está en los procesos. Yo digo, para el director creativo, yo me considero un director creativo. Yo estoy fascinado con la herramienta. Porque le pido que me cree cosas. Si mi trabajo fuese más ser el guionista, el diseñador gráfico, el que ejecuta lo que el director creativo pide, ese grupo sí tiene que estar en absoluto pánico, ¿sabes? Claro. Porque todo eso los procesos van a cambiar. Lo que dice Adrián, el resultado al final probablemente va a ser muy similar, pero el proceso ya no tienes que llamarte un diseñador para que te haga un brand book. O sea, eso se lo puedes pedir. Todavía no estamos ahí en ese lugar donde tú dices, olvídate de todo, pero está cada vez más cerca. O sea, de mis cuentas preferidas, hace poco la mencioné en un episodio de recomendaciones del podcast. Es un tipo que pone como que el teléfono y le hace preguntas a ChatGPT para exponer la estupidez de ChatGPT. Pensé que me ibas a decir era el show de las frutas. Ah, no. La frutinovela. La frutinovela. La frutinovela es la parte. Son un éxito. No, pero este es un tipo que o sea, y también al punto como que coño de la madre, por eso es que todo está subiendo de precio con respecto a hard drives, tarjetas de memoria. Almacenamiento. Almacenamiento en general por el tema del uso de ella y este huevón usando la vaina en Instagram y yo riéndome. Entonces soy parte del problema también. Pero claro. El punto es, el tipo dice que, mira, ChatGPT,
quiero llevar mi carro al autolavado. Es un día soleadito y creo que es un buen día para llevar el carro al autolavado. Tengo el autolavado a 100 metros de mi casa. ¿Tú qué sugieres? ¿Me voy caminando o agarro el carro? Coño, ChatGPT ahorita que lo dice y se empieza a argumentar la huevonada de que se tiene que ir caminando al autolavado para lavar su carro. Puedes tener un buen bronceador aprovechando que estás en la ciudad de Claro, Miami. pero coño, tú estás... Pero ¿y mi carro cómo hacemos? Bueno, coño, pero no importa. Pues que ¿para qué vas a unos pensar culos en el carro? trotando. Así ahorras gasolina, no sé qué. Entonces, ahí es en donde dices como que no me da mucho miedo la inteligencia artificial. Siento que va a ser una muy buena herramienta. Mira dónde me da miedo a mí. Y he leído un poco el asunto y a veces digo, no quiero leer más porque esto me está generando pánico. Es como, y lo uso como un ejemplo. Yo tengo un cliente que trabaja en apuestas deportivas, me encanta trabajar con él de verdad. Y él está obsesionado con, bueno, una cosa que hizo es le pidió a todos sus empleados que se descarguen Claude y todo el mundo empezó a usar Claude. Él está obsesionado con la herramienta y lo entiendo. Entonces él me dice, no, en cualquier momento ya no hace falta que le paguemos a más diseñadores, a más guionistas. Él está tratando de ahorrar y que todo sea un prompt y no lo culpo. Eso es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Ajá, pero ¿quién hace Entonces, yo echándole broma le digo, bueno, pero si todo el mundo se va a quedar sin trabajo, ¿quién va a tener dinero para apostar en tu casa de apuestas deportivas? O sea, es un poco el dilema de, bueno... me estoy ayudando a mí mismo a hacer más revenue y más profitable porque puedo eliminar a todos estos procesos y hacerlo ya. Pero si esto hace un impacto en la economía donde la mayoría de la gente se queda sin trabajo, esto va a venir come back to haunt you. O sea, es contraproducente. Contraproducente. Entonces, mi preocupación es, yo no sé si la sociedad está preparada para adaptarse a la cantidad de trabajos que hoy en día o hace 2 meses o 2 años se necesitaba un ser humano que ya después con esto ya no. No sé, creo que la avaricia humana va a llevar y que no, esto todo es ganancia para mí y ya veremos cuando esta crisis me alcance. Ojo, y también aquí como pensando un poco en la vaina, o sea, me quedé pensando en las ascensoristas. ¿Te acuerdas de las ascensoristas? Esa posición, la tipa siempre estaba ahí haciéndose la uña. Y obviamente ya no existe esa profesión y yo me imagino que en el momento habrá sido como controversial, como muchas otras profesiones que han dejado de existir. Pero también existen profesiones que si tú le dices a alguien de hace 50 años, tú viajas en el tiempo y le dices a alguien hace 50 años, mira, yo lo que hago es podcast. No entiendo. Tienes que entrar en una serie de explicaciones de un montón de vainas que cambiaron. Tienes que explicar el iPod, tienes que explicar a Steve Jobs, para empezar. Sí, se mueren trabajos, pero nacen otros. Entonces, ¿no? ¿sabes? Lo que no sé si va a ser en esa proporción, ¿entiendes? Eso es un buen punto. Esa es la realidad, porque ahorita el AI está haciendo, no es un impacto solo en una industria, es en todas las industrias. O sea, una de las que he leído mucho que está generando es horizontal en el tema legal, el mundo de abogados, es como... Todo está... o sea, y es justamente... Lo que estaba leyendo era que son estos trabajos entry level de todos estos que se están graduando. Paralegal, por ejemplo. Paralegal. Están entrando. Ahorita nadie consigue trabajo porque ahorita lo está haciendo nuestro amigo Claude. Entonces, ahí es donde creo que puede haber un problema. Bueno, y que con quien venía saliendo ahorita del estudio es un founder argentino que tiene una startup que obviamente tiene componentes de AI para hacer procesos de visado en los Estados Unidos. Ah, cierto. Nos estaba contando. Sí. AI, que también va a ser sponsor del Marco Money Podcast, así que imagínense lo eficiente que está haciendo todo ese proceso, pero es parte de lo que hablamos. Hay un tema de accountability, hay un tema de licencia ahí de por medio y probablemente los entes gubernamentales que están procesando las aplicaciones también están utilizando AI. Pero hablábamos de cosas como la información que referencia. La diferencia entre utilizarlo para control de calidad o para checks versus todo el proceso. Y, o sea, por ejemplo, me da la impresión, corrígeme si me equivoco, que el founder que tiene este proceso o este startup para procesos de visados es para ayudar a un cliente a que entre al país. Ese es el servicio que le está dando, ¿no? Ese es el resultado. Afilarle su aplicación, ¿no? En ese sentido, a mí me parece súper cool el uso de AI. Claro, pero si tú me dices los gobiernos van a crear herramientas de inteligencia artificial. Entonces, para... si tú me dices a mí que mi caso lo está analizando un AI, anda a mamarte uno. No, consígueme a Johnny ahí en Nashville. Ey, y me encanta porque acá
Y digo, ¿sabes? de cosas y de la creatividad y la comedia. Hablamos de cómo hay un enfoque al resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado que estoy esperando? Y la expectativa acá. Efectivamente, el tema es que te dejen entrar a los Estados Unidos para Claro. venir a trabajar, para venir a estudiar o lo que sea que vas a hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema que él en realidad está resolviendo? Que la gente entraba en los procesos y se asesoraban y se sentían muy inseguros de la dinámica del proceso porque no... Es confusa. No había Sí. acompañamiento. Y estamos hablando de transnacionales realocando gente. Ah, wow. No de personas haciendo su propio proceso de visado. Es como que a mí, mi firma de consultoría me está trayendo a los Estados Unidos, me está haciendo el proceso de visado, yo hablo con recursos humanos, hablo con HR y ellos no saben qué está pasando con el proceso, no saben en qué etapa están, pero hay una cantidad de desconocimiento y de cosas en donde las personas están tomando una de las decisiones más importantes y trascendentales de su vida. De la y no mano de una entienden- compañía que no los acompaña. Y que no entienden de qué va. Valga la redundancia. Entonces, aquí volvemos. Y voy a conectar con la siguiente idea porque es algo que me explota la cabeza de mis conversaciones con Adrián y es algo que he aprendido mucho de cómo conectar, ¿no? De qué hablamos. La inteligencia artificial estará en capacidad de... No, nunca va a estar en la capacidad de conectar porque conectamos entre seres humanos. Claro. ¿A qué te refieres con conectar específicamente? Conectar a nivel, bueno, hablamos de la creación de contenido original, ¿no? Y conectar en el sentido de que esas personas genuinamente digan, esto es una persona I can look up to, quiero saber cómo lo hace, quiero empaparme de su conocimiento, de su experiencia para hacer algo similar o utilizarlo como referencia para algo, para mi día a día, para lo que hago a nivel de trabajo. Conversábamos de la parte educativa o simplemente para relajarme y despejarme. Sí, yo creo que por ahí, o sea, como que es difícil. Coño, yo creo que una de las vainas más importantes en un role model, por ejemplo, o alguien que de repente tú quisieras conectar vía redes o por alguna, cualquiera sea la vía, hay algo ahí de como que verte tú en esa persona, que yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial nunca va a poder traducir. Otra cosa que se me vino a la cabeza cuando dijiste conectar es conectar ideas de una forma creativa, que eso es lo que es realmente la creatividad. Es decir, este concepto existe y nadie los ha conectado antes. Esas son cosas que yo siento que realmente, o sea, uno le da mucho más crédito sencillamente por llamarlo inteligencia artificial cuando no es inteligencia. No, la inteligencia artificial no es inteligente. No es una chispa creativa que está... Es un procesador de palabras súper de pinga. Que procesa palabras Pero yo muy pudiese rápido. argumentar que el cerebro es eso también y Sí. nosotros le creamos una capa mística de que es solo el humano. La intuición, Y- estas cosas no, Y porque- difíciles. sinceramente porque yo creo la- que la inteligencia artificial puede lograr... Pero es que eventualmente. la inteligencia artificial no está buscando dentro de ella. ¿Me explico? O sea, como que está revisando nuestro catálogo. Claro, nuestra está leyendo biblioteca. tus conductas y tus cosas para darte Claro. lo que estás pidiendo, pero es que así es la interacción humana. Hay un ejemplo interesante que no sé, que lo estaban comentando en un podcast, creo que fue el de Sam Harris, que recomiendo muchísimo. Hicieron un experimento, y esto tiene ya como un año, donde buscaron un grupo control de hombres y les dijeron, mira, estamos haciendo un experimento de inteligencia artificial y les vamos a asignar una novia virtual de inteligencia artificial. Esto es un proyecto que va a durar un tiempo y después se los vamos a quitar. O sea, le dejaron claro que esto tenía una duración específica, ¿ok? Para probar cómo era esto de relaciones entre humanos con inteligencia artificial, con personas de inteligencia artificial. Y esto es algo que, por cierto, han dicho que puede ser muy útil para geriátricos, lugares de personas que están muy solas, viejitos, que tengan de repente un amigo virtual que les hable, les escuche los cuentos. Entonces, sí tiene como un rol en la sociedad, ¿no? Entonces, prueban esto y cuando se acaba el programa, resulta que la mayoría de los que estaban, que ya No querían sabían, soltar la novia. no querían soltar a la novia, les estaban suplicando que por favor la dejaran viva. Entraron en una conexión emocional con un robot o con un language model que ahí es donde tú dices, ¿dónde está la diferencia entre la emoción, lo intangible del humano y la... ¿Sabes Es qué? difícil, es difícil. Pero ¿sabes en dónde para mí? Por ejemplo, yo siento que parte de la emoción de las relaciones humanas es la arbitrariedad de lo que puede llegar a suceder mañana. Sí. O sea, tú no tienes garantizado que el día de mañana, o bueno, no sé, tu novia cuando tienes 15 años vaya a seguir siendo tu novia cuando tienes 20 años. Sí. Y hay como un pedito ahí de como mantener ese rollo vivo que lo mantiene interesante, ¿no? Aquí yéndome un ejemplo súper mundano. Si yo sé que este programita está hecho para jalarme bola todos los días,
se vuelve bien ladilla. De hecho, yo dejé de usar ChatGPT por eso. Porque Claro, es como pero que, estás mierda, sacando la imagi- conclusión sobre la herramienta hoy. Es como pensar en el teléfono y pensar en el primer teléfono. Eso es un buen punto. ¿Entiendes? La evolución es tan rápida donde digo, ¿qué va a pasar en donde ya vas a tener a la novia que si te portas Si le mal, hablas te mal, deja? te deja. ¿Entiendes? Es Que como no sea tan agreeable. Bueno, de hecho, Sí, si no tú, sea tan si tú agreeable. tomas los prompts y les das estos temas, vamos a decir, les das input de que sea más crítico, de que haga fact-check de este tipo de cosas, o sea, mucho gira en torno al prompt. Sí. Tú puedes decirle a la inteligencia artificial que no sea tan agreeable. Exactamente. A mí eso me ha funcionado en contra. A mí, por ejemplo, no he probado Claude. Que no seas tan agreeable. Ok, de acuerdo contigo. Es como, sí, te lo juro que yo con ChatGPT tuve como un amor, o sea, como un enamoramiento demasiado rápido. Entré en el premium subscription de una, amaba mi vaina, iba en el carro hablando. Y llegó un momento que dije como que me empecé a dar cuenta, le vi la costura. Y empecé, vainas como lo discutimos todo el tiempo, creo que recomendó un 31 de, no me acuerdo cuál es el mes que no lo 31 de tiene. junio. De junio y que... Esta es una buena fecha para que te cases. Y que Exacto. chequea, seguro que no, sí, seguro. Y que, bro, chequea. Coño, tienes razón. ¿Cómo que tengo razón, huevón? O sea, el que tiene que tener razón eres tú. Que tú no eres el que revisa todo y... Claro, ¿sabes? pero ese Como todo que revisa Tú no eres la inteligencia. está lleno de mentiras. Esa parte también. Al final es Claro. scrapear y el internet está lleno de mojones también. Claro, Esa es parte del caos. Que creo que es a lo que voy. Creo que al final siempre va a hacer falta que si tú quieres utilizar tu inteligencia artificial para X vaina, tienes que tener un supervisor especialista en X vaina que diga, ok, si lo hizo bien. Sí. Y Cool, ese la robó supervisor horas. probablemente va a ser AI también. Un AI más caro. Probablemente no hará micromanagement. Han hablado mucho de yo no sé si tú has escuchado como Universal Income. ¿Has Sí, escuchado ese claro. término? Sí, ese concepto. El concepto de que va a llegar un momento donde el ser humano realmente no va a tener que hacer casi nada para que el mundo funcione y la economía funcione. Entonces, que lo que la sociedad tiene que hacer es empezar a darle plata a la gente, ¿no? Suena brutal. Yo lo escucho y digo, esto suena a una estafa. O sea, suena como que algo que Suena no como que algo va a que salir nunca mal. va a pasar. Too good to be true. Too good Sí. to be true. Pero se ha hablado muchísimo de Sí, eso. claro. Incluso políticos importantes. Y están forma parte de todo este proceso de automatización y de migración. El tema es que nos tendremos que buscar otros problemas en otro planeta. viviendo la vida. Yo estoy feliz de irme para Utah, ahí en el medio de la selva. Qué irónico que el sueño socialista, comunista, sea como la cúspide del capitalismo. Exacto. O sea, que el capitalismo sea tan perfecto que todos podamos vivir como comunistas. Wow. Ese es Me acaba de explotar la cabeza Exacto. para todos los capitalistas. Sí, sí, sí. Coño de la madre. Hay algo que me parece muy interesante a nivel del proceso de negocios y en el punto en el que están ahorita. Cómo de estos negocios que fueron creciendo de manera orgánica, ahora están de una manera mucho más estructurada, mucho más clara. Cuéntenme la importancia del capital. Y como saben que obviamente nosotros estamos en el mundo tech y parte de lo que hacemos es fundraising services, ¿no? Es como organizamos a las startups para que vayan a pedirle plata a los VC. Vamos a decir, este modelo de Silicon Valley que está bastante curado. Cuéntenme ahorita porque hablamos vamos a decir, en startup lo llamamos bootstrapear, que es que estás sin plata y todo lo tienes que hacer tú. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo empiezas a escalar y la importancia del capital en este proceso y cómo lo están manejando ustedes? Muy buena pregunta. Sí. Yo te admito que yo trabajé por unos 5 o 6 años en la industria del cannabis aquí en Estados Unidos. Y una industria donde fue mucho eso, de pedir mucho dinero a inversionistas para operar, porque estamos hablando de integraciones verticales que requieren millones y millones de dólares para poder incluso calificar para poder aplicar una licencia. Y viví las consecuencias de el exceso de pedida de plata y el abuso que eso implica y el derroche y después la compañía yéndose para la mierda, ¿no? Entonces, estoy un poco traumado con el hecho cuando vienen estos inversionistas que lo que saben muy bien es vender y pedir plata, pero no saben operar. Entonces, siempre he tratado de, con Plug fue así, que nuestro crecimiento sea orgánico, que vayamos poco a poco haciendo la cuestión, pero llega un momento donde dice, sí necesito algo de capital. Entonces, ahí creo que en nuestro caso, cada quien es distinto, lo que hicimos fue buscar a alguien
que entienda de la industria, que nos pueda aportar algo más allá de dinero y que venga con el deseo de poner algo de plata, pero meterse en este peo y arremangarse y aportar, por y supuesto. aportar. Entonces sí hubo una inversión de capital, digamos, pequeña para lo que ha podido ser. Nosotros nos hemos podido poner en una ronda de inversionistas y empezar a buscar plata y hubiésemos podido levantar 10 veces más dinero. Pero después tendríamos que diluir ese equity entre mucha más gente y después el estrés de si la vaina no va, no despega. Uno siempre tiene, yo soy muy conservador en eso. Es como que, coño, no quiero deberle plata a nadie, quiero que esto crezca. Entonces ahorita creo que estamos en un lugar, sumamos a un socio que de toda la vida mío, Jesús Torres, él fue el gerente general de Sony, él compró una parte de Plop cuando Plop necesitaba crecimiento y ese es el único ejemplo que tengo de apuntar con certeza de un crecimiento acelerado por una inversión de capital. Apenas Jesús entró a Plop, le puso algo de plata y empezamos a facturar y a crecer de una manera porque no solo fue, llegó la plata y empezamos, más dinero hace más dinero, no. Ya sabían qué hacer con ella. Llegó él Sí. y nos empezó a abrir puertas, nos empezó a dar visión, se trabajó un CFO que nos puso estructura. Yo decía, nos contrataron, bueno, en ese momento éramos unos chamos de 26 años con un negocio grande, nos contrataron a unos papás para que nos llevaran el negocio para nosotros poder dedicarnos al negocio que es la creatividad. Y aquí a nivel de estructura de negocios, y creo que es un take súper importante, ¿no? Primero viene la figura en el ecosistema startup se llama Angel Investor, ¿ok? Normalmente es una persona que cierta tolerancia al riesgo, pero sobre todo una experiencia en esa categoría o en categorías similares, en donde no solamente viene a poner el dinero, sino que es lo que denominamos smart capital, ¿ok? Claro. Es dinero inteligente porque viene con tu chequera y tus relaciones. Entonces, hay algo más ahí que aportar. Sí, no, es que es la única manera de que te metas como angel investor en una vaina y sobre todo como, ¿sabes? Que entiendas lo que estás haciendo, ¿me explico? Como que nadie se mete así ay, vamos a tirarle ahí $1 millón a Marco en esta vaina. Sí, no, no tengo y ni que idea te cómo presione. funciona. ¿Quieres que saber te- algo? o sea, Ahorita es lo que está pasando en AI y hablas con los VC y ellos te dicen, nosotros sabemos que es una burbuja, pero en nuestros modelos el costo de no apostarle es más muchísimo grande mayor que la explosión de la burbuja. que la explosión de la burbuja. Claro. Wow. Sí. Y ojo, parte de traer este tipo de talentos y de inversionistas es también que te presionen con las cosas que no somos tan buenas. Entonces, por ejemplo, hoy Jesús me dijo, mira, mañana nos vamos a reunir, quiero que estructuremos bien ese plan, de cómo está la facturación, de organizar las verticales, un montón de cosas que hemos hecho, pero entre creación, podcast y vaina, uno va dejando las cosas que no le emocionan tanto a un lado y tener a alguien que esté encima de eso, coño, ayuda muchísimo. Ayuda mucho, sí. Ayuda mucho y bueno, estamos empezando. De repente podemos tener un episodio en 1 año y medio, 2 años, otra vez y hagamos cómo nos va ahora. Hey, por supuesto, ya esto va a ser Keeping Astro, up with chiquito. Astro. Sí, no. Pero si hay una visión. Uno en Netflix. Parte de lo que yo le decía a Vamos Adrián, a hacer esto un influencer house. esa era la idea, esa es la idea. Parte de la visión era como, mira, yo quiero que el siguiente paso de Astro sea crear un lugar que sea replicable como modelo en otras ciudades. De repente alguien quiera, mira, estoy interesado en montar unos estudios en Madrid y nosotros hagamos Astro en Madrid. Con la fórmula. Con la fórmula y la visión que tenemos nosotros de crear este como club de contenido donde vienes para acá. Ahorita obviamente estamos en construcción, pero grabas tu podcast, pero hay un área de trabajo, puedes imprimir, puedes reunirte con clientes, que sea un poquito este concepto aquí americano del Colaborativo. colaborativo enfocado en creación y contenido. Sí, tal cual. Ay, está increíble todo lo que Gracias. se viene. Ya sabemos, el siguiente va a ser Keeping Up with Castro. With Astro. Va a ser una locura, pero hay algo que no me queda claro. ¿Va a haber reality show o no va a haber reality show? Debería, porque todos los deberíamos. días aquí hay uno. O sea, entre Iván, que es el general contractor, Brother. y Camille, que es nuestra indigente residente, tenemos un reality sin duda. Sin duda. Es que hasta yo interactué con ella. Claro, imagínate. no, habla, o sea, es muy raro tener un indigente políglota. cerca que habla 4 idiomas. Habla francés, habla español, habla inglés y creole. Además, yo le pregunté, ¿qué es el creole? El creole es un dialecto como el francés para que los franceses no entendieran. blancos no entendieran los que hablamos los franceses negros. Ajá. Y que, tiene la mejor dentadura. Yo dije, Discriminación. ¿quién es este? ¿Por qué existe este indigente? Será Dios. Capaz es Dios. Capaz Capaz es de Dios. Dios disfrazado. Morgan Freeman mujer. De repente se quita la máscara y dice... Por eso hay que
tratarla bien. Ay, coño la madre. Cuénteme qué le pueden dejar a la audiencia, no solamente a nivel de, vamos a decir, de comedia y de creatividad, sino ahorita de este approach de personas de negocios que considero exitosas. Está el tema del talento, vamos a decir, ¿no? Y está como que el tema del talento, pero denos ahora ese approach de ustedes como personas de negocios. ¿Qué recomendación le dan? Yo lo he pensado mucho, también ya tengo 46 años, he rodado, he fracasado también en proyectos, ¿sabes? Parte de la creación de contenido es que no todo sale bien, uno no sabe cuál va a ser el proyecto exitoso. Búsquense socios que complementen tus talentos y no que los compitan, no sé cómo decirlo, Sí. ¿no? Lo que Adrián quiere de Astro no es lo mismo que quiero yo, y eso es bueno. Me explico, que tenemos la misma visión, pero tenemos backgrounds y talentos distintos. Lo mismo que Jesús, que es el otro socio. Tenemos talentos distintos y esa combinación es como un equipo. Si tienes un equipo No de puedes fútbol con tener un tres montón Messi, de porteros, tres tres Messi Puyoles. sí te lo... Tres Messi yo creo que sí sería brutal. El otro día estaba jugando FIFA con un pana, hay un equipo de Zlatans. Sí. Son todos Zlatans. Es genial. Es genial. Sí, va. Pero a ese punto, ¿sabes? ¿No? Eso creo que es algo que he visto recientemente ya con la experiencia y los años y digo, esta es la fórmula. Yo conectaría, ¿no? Y lo conversábamos a veces, este problema de manejo de expectativas, pero que las cosas no estén en lo que primero es lo único que vas a tener por seguro, es que nunca va a salir como lo esperaste. Pero este roce y este conflicto entre la realidad, los takes de cada uno y lo que trae a la mesa es lo que va generando Sí. el avance Sí. y va amoldando y creando algo nuevo. Totalmente. Sí, Totalmente. yo agregaría eso. Esto es muy como yo, pero obsesionarte con la industria con la que sea que estés trabajando para entenderla y entender que quizás no todo, o sea, por ejemplo, hay cosas que yo encuentro de repente viendo, no sé, investigando por ahí y digo, verga, mira esta vaina que me encontré de cómo podemos distribuir mejor el podcast ahorita. Yo no distribuyo chiste interno, yo, o sea, sé perfectamente cómo funciona, pero yo no lo hago semana tras semana, yo no estoy lidiando con ese frente, pero lo delego y digo, mira, píllate esta vaina que encontré. De repente Osvaldo me dice, mira, súper, pero en verdad eso es malísimo, no funciona porque, oye, pero el estar como constantemente entendiendo, porque todas estas industrias evolucionan, cómo mantenerte en la curva de la ola y en verdad surfeándotela y que no te dejes atrás es literalmente obsesionándote con la industria, no hay otra manera de hacerlo. Así es. ¿Comedia o música? Las dos. Las dos. Es más, te digo. Muchas veces las dos van de la mano. Pasa mucho en el podcast que los comediantes son músicos frustrados y los músicos son comediantes frustrados. Pasa sí. muchísimo que uno quería ser el otro. Creo que el ego definitivamente es algo que los une muchísimo. Pero yo creo que ambas, incluso hemos estado hablando, vamos a desarrollar un podcast de música, es algo que nos une muchísimo también. Yo trabajé en música, fui jefe de prensa de la Fundación Nuevas Bandas, la carrera de Adrián obviamente es evidente, entonces la música también nos conecta muchísimo, entonces le debemos un podcast de música a la gente. Sí, total. Si tuviesen $1 millón, o tú, Adrián, si tuvieses $1 millón ahorita, ¿dónde lo pondrías? No sé, probablemente hablaría con alguien para ver dónde lo pongo, porque creo que no soy la persona más adecuada para decidir eso. Vamos a decir, quizás no tan específicamente a nivel de negocio, mira, de industria, que no sean las industrias en las que ya están. Yo soy muy hippie en ese sentido y muy como creyente en mis propias vainas. Se lo tiraría todo lo que sea que estoy haciendo. O sea, como que hablaría con alguien y le digo cuánto guardo. Y el resto se lo tiro todo a lo que Yo sea de que repente estoy sí haciendo. tiraría algo así súper básico como un fondo de estos indexados, de poner la plata ahí. Le hacer pregunto a plata Osvaldo, tranquilo. ¿cuánto pongo ahí? Y el resto para Astro. Sí, el resto para Astro, dale. Sí, me veo algún par de TikToks de recomendaciones y les hago caso. Estaba viendo un youtuber ahí que es mago. No, mentira. O sea, se los va a entregar a alguien para que te desaparezca la plata. Los voy a invertir en... Bueno, y está de más decir que más que agradecido, no solamente lo que se ha hecho por el Marco Money Podcast, sino lo que se ha hecho en la comedia, en la música, para los venezolanos acá en Miami, la plataforma que eso ha representado, cómo ha roto fronteras, hitos y
y me sigue pareciendo increíblemente interesante esta mezcla de música y comedia. Para los que no saben, pues obviamente aquí es donde se hace la producción del podcast. Ellos han hecho las capacitaciones del equipo con respecto a cómo producir un podcast, cómo hacerlo de una manera profesional, y de verdad que les diría que solamente a nivel de negocios, les decía, ¿no? El elemento relacional está a la esencia. Nosotros a veces decimos que bueno, es que este es el futuro del contenido creativo, pero hemos estado referenciándonos de la industria norteamericana cuando los panas estaban en esto ya hace 10 años. Sí, Entonces, claro. No, yo siempre digo, no, me da risa porque uno piensa, no, el podcast, la nueva... Y es como, esto es radio con cámara, señores. Aquí estamos volviendo a la esencia de humanos conversando. Eso es todo. No, bueno, y el podcast se inventó, o sea, Sí. en esencia, cuando se inventó el iPod. Sí. De Por ahí es eso donde viene, sale ¿no? la palabra. Es más, hay podcast. un caso, yo me acuerdo cuando yo fundé No, pero Plop. claro, lo hizo Steve Jobs, él inventó este concepto, dice, puedes grabar tu programa y con distribuir solo audio, y claro. solo audio y en el escucharlo iPod. en el iPod y te lo descargas por este app. Y- Hubo una primera ola de podcast, como en el año 2006, 2007, que solo los podía escuchar en Apple, pero habían algunas... O sea, me acuerdo que Ricky Gervais tenía uno brutal de The Office, y eso de repente murió, como que dejó de tener relevancia, y no fue sino hasta 2012, 14 que empezaron otra vez a agarrar vuelo. Pero sí hubo como un inicio fundado por Apple, básicamente. y la última, talento o estructura. Te va a ir muy bien si combinas las dos. Sí, las dos. Yo creo que esa es la... Creo que clave. estructura inevitablemente te va a dar algo, creo que talento solo te va a dar frustración. Sí, Porque yo- no vas a ver el full potencial. ¿me explico? Irónicamente creo que te puede ir mejor si te enfocas en estructura y no en talento, que si solo te enfocas en talento. Sé que suena como medio mediocre, pero siento que... No, y es que además imagínate, o sea, si tú sabes que tú puedes hacer algo porque te has visto hacerlo, pero no tienes la estructura para hacerlo cuando quieras hacerlo siempre, verga, qué frustrante, ¿no? Yo estaría totalmente de acuerdo con los dos, y sobre todo con Osvaldo, porque ¿saben qué es un poco más fácil? Empezar a aprender estructura cuando estás arrancando. Sí. Puedes ir a la universidad, puedes hacer pasantías, puedes trabajar, lo que yo digo que es educación paga, que vas ahí, inventas vainas en la compañía de alguien más y probablemente la cagues y te paguen por eso. Sí. Cosa que a mí me explota la cabeza, y le digo a la gente que bien es un 9 to 5 para entender de qué va la cosa. Es más fácil aprender estructura al principio que arrancar con talento, ya montarte en una, vamos a decir, ya tener una carrera exitosa y luego tener que... No, bueno, y que después también tienes 5 to Midnight y puedes hacer otras vainas ahí, me explico, como que y que te estén financiando la renta y las comidas durante ese tiempo, está bello. No está para nada mal. Querido, encantado de que, Marco, de que estés gracias, acá. Gracias, Marco, 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 un mucho. Te placer. felicito por el podcast y gracias por confiar.